ver el video del usuario Andrés Caramés, el video se llama ¿Por qué todo el mundo debería tener armas? Sobre todo tu madre. Ok. En este episodio vamos a tratar de desmontar con todo el rigor posible, con bastante ironía y un poco de provocación, uno de los debates más controvertidos y emocionalmente cargados de nuestros tiempos: la prohibición de las armas de fuego. ¿Realmente tiene sentido que un Estado desarme a sus ciudadanos para protegerlos? ¿O estamos frente a una estrategia de control, de dependencia y de vulnerabilidad inducida? Exploraremos argumentos desde la moral, pasando por incoherencias lógicas sobre lo que debe ser prohibido y lo que no, hasta la crítica al monopolio de la violencia en manos de los Estados, a través de ejemplos históricos impactantes. Es bueno que el Estado tenga el monopolio de la violencia, lo contrario tenés un montón de grupos armados luchando por ver quién es el que manda. Casos reales de países como Suiza e Islandia y estudios académicos sólidos comprobaremos por qué la naturaleza armada no necesariamente equivale al caos ni a la violencia, sino más bien a una sociedad potencialmente más segura, más autónoma y más resistente frente a posibles abusos de poder. ¿Te has preguntado alguna vez quién protege al ciudadano cuando es el Estado mismo el que se vuelve abusivo? ¿O por qué casi nunca se prohíben los objetos igualmente peligrosos como cuchillos o bates de béisbol? ¿Acaso es cierto que más armas implican automáticamente más crímenes? Vamos a descubrirlo sin tabúes y con muchos datos. Prepara... Qué argumento pelotudo, Sí, con un cuchillo podés matar a alguien, de acuerdo. Con un rifle automático podés hacer una masacre. Hasta ahora no sé de una sola persona que haya realizado una masacre con un cuchillo. Y les garantizo algo. Si alguien lo logra, tiene que ser un tipo increíblemente entrenado. Un rifle automático, cualquier idiota lo agarra, sale a la calle y ya te hizo una masacre en un minuto. Tu capacidad crítica, hoy vamos a salir de aquí con argumentos muy sólidos para desafiar esa narrativa que nos presenta a las armas, a esas máquinas de hacer agujeros, como el gran demonio social. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 34ª de Esperemos. Máquinas de hacer agujeros. Sí, es para lo que se lo compra. Necesitas hacer un agujero, estás en una construcción, en lugar de agarrar un taladro, le pegas un tiro a la pared. Esa es la función de las armas. Están hechas para matar. El propósito de un arma es matar. Cualquiera que te diga que el propósito de un arma no es matar, o te está mintiendo o es un ignorante. El propósito de las armas es matar. Peligrosos como cuchillos o bates de béisbol. ¿Acaso es cierto que más armas implican automáticamente más crímenes? Vamos a descubrirlo sin tabúes y con muchos datos. Prepara tu capacidad crítica. Hoy vamos a salir de aquí con argumentos muy sólidos para desafiar esa narrativa que nos presenta a las armas, a esas máquinas de hacer agujeros, como el gran demonio social. Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 34ª de Esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Bien, argumentos contra la prohibición de las armas de fuego. Lo primero que quiero señalar es que lo anormal es que haya una entidad que le prohíba a la gente tener un tipo de objetos en concreto. Eso es lo anormal. Lo anormal no es que se permita a la gente tener armas, no. Es el que prohíbe que tiene que explicar por qué lo prohíbe y argumentar, ¿no? A veces nos acostumbramos a defender cosas que ni siquiera... Lo anormal es lo que ocurre en todos los países del mundo desde hace siglos o milenios. Ok. Eso es lo anormal. Entiendo. tendríamos que estar defendiendo. Es quien lo prohíbe, quien tiene que argumentar por qué priva a la gente de ese derecho. Vamos a hablar un poco del derecho a portar armas como una extensión de la vida y de la autodefensa. El derecho a la vida implica el derecho a defender esa vida. Tener herramientas eficaces para la defensa es una consecuencia natural de ese derecho. Como resume el analista Juan Hidalgo, el derecho a portar armas es un derecho consustancial al derecho a la vida. Si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a proteger mi vida. Y de nada vale ese derecho si no se respetan los mecanismos y las herramientas, esto es una herramienta, para hacer esto efectivo. En otras palabras, si un agresor potencial porta un arma, sea una piedra, un cuchillo o un arma de fuego, la persona atacada debería poder contar con una herramienta de defensa equivalente. Las armas de fuego son, de hecho, medios especialmente eficaces de autodefensa. Diversos filósofos apuntan que, dado que un arma es un instrumento de autodefensa más eficaz, el derecho a autodefensa conlleva el derecho a adquirir y usar un arma. Esto lo entiende cualquier persona. Además, que, bueno, ya lo veremos a lo largo del episodio, no hace falta un arma necesariamente para cargarse a alguien, sino que es algo que se puede hacer. Ok, según esa lógica, un tanque de guerra. Estoy muy protegido dentro de un tanque de guerra. Debería poder andar con un tanque de guerra por la calle. A ver, seamos claros, no todas las armas están hechas para la defensa personal. Un revólver, claro, está hecho para la defensa personal. Un rifle automático no está hecho para eso. No está hecho para defensa personal. Es un arma de guerra y está hecha para matar de una forma eficiente a la mayor cantidad de personas posibles. A la mayor distancia posible. Sí, fue en ese momento, G-Lock, sí. Perfectamente con tus manos. Hay una, eso sí, a título anecdótico, ya os he contado algunas veces que yo pertenezco también a un mundillo, que es el de la lucha, el de las artes marciales mixtas, el del boxeo, las MMA, el jiu-jitsu y todo esto. Y yo, pues, comparto horas semanalmente con gente que está muy preparada en esa línea y la cual puede infligir mucho daño en un corto espacio de tiempo. No creo yo que a esas personas se les deba privar de tener manos, porque por el hecho de que esas manos puedan acabar con la vida de alguien, ¿no? Es un poco absurdo. Los artistas marciales nacimos con manos, no nacimos con un revólver. Y honestamente, cuando se habla de prohibir las armas, muy pocas personas te hablan de prohibición total. Aunque es una conversación también. Pero no es lo mismo poderte comprar un revólver para la defensa personal a poderte comprar un rifle 50 milímetros, que es un arma antimaterial. ¿Por qué tenés eso? Pero Pochoclo, los lanzallamas no son armas de fuego, están diseñadas para la cacería. Sí, para cazar patos. Para eso están. La revolución al absurdo se utiliza, pero la revolución al absurdo es una herramienta
filosófica muy útil, muy útil. Bien, este argumento sobre lo de las armas tiene un respaldo en la tradición jurídica. Pensadores como John Locke, por ejemplo, sostenían que al entrar en sociedad los individuos ceden al Estado algunas facultades, por ejemplo, el monopolio de iniciar el uso de la violencia para mantener el orden, ¿no? Pero no renuncian a la defensa última de su propia vida y de su libertad. Bueno, esto ya sabéis que lo que opino de toda esta gente, de Locke, de Rousseau y de Hobbes y toda esta gente, ¿no? O sea, yo sabéis que no comparto esa visión de que nadie haya, esa visión rusoniana de que hayamos firmado contratos sociales, hayamos cedido a los estados de estas cosas, yo no lo comparto, pero estamos mencionando que como hay figuras de la tradición filosófica, de la tradición jurídica y de filosofía. Es raro, porque vos parecería que crees en el salvaje noble de Rousseau. Pero si un tanque se mete a su jardín, es verdad, verdad. Si alguien se mete con un tanque a tu jardín, necesitas otro tanque para defenderlo. Derecho, etcétera, que ni siquiera ellos, siendo personas bastante estatistas, hubiesen aceptado desarmar la población de esa manera, ¿no? Bien. Entonces, incluso tienen el derecho a protegerse frente a la agresión del mismo gobierno. Esto es una cuestión elemental que está recogida además en cartas como la americana, en la propia fundación de los Estados Unidos, etcétera. Y se nos suele olvidar que las armas, una de las razones para que la gente tenga armas es para que se defiendan de su propio gobierno. La gente hoy en día tiende a dar por hecho que los gobiernos son estupendos. Claro, en cuanto tienes unos cuantos amigos, por ejemplo, que provengan de países en los cuales esos gobiernos se fueron de madre, por decirlo de alguna manera, perdieron las riendas y se han convertido en estados dictatoriales y totalitarios, pues ahí no es tan bonito que el Estado tenga monopolio de la violencia, ¿verdad? Entonces, todo esto en la práctica significa que toda persona tiene derecho absoluto a portar armas, ya sea para la autodefensa o para cualquier otro propósito lícito. Se suele decir, bueno, hay que ver qué es eso de lícito, claro, aquí está. No tiene sentido hablar de derechos en un estado dictatorial. Por definición, si es un estado dictatorial, los derechos se te van a la mierda. Y créeme, un montón de civiles con rifles no le van a hacer ningún tipo de frente a un ejército profesional. Eso podía pasar antes, cuando literalmente un ejército profesional consistía de un montón de soldados con rifles tiro a tiro de pólvora negra. Ok, a día de hoy, la maquinaria militar, ¿qué vas a hacer? Aviones de guerra, helicópteros de guerra, tanques de guerra, drones, ¿qué vas a hacer vos y tus amigos con un montón de rifles defendiendo la democracia? Yo te digo lo que vas a hacer guerras de guerrillas. No te vas a poder enfrentar a un ejército, es imposible. Estos flecos que dejan abiertos algunos teóricos muchas veces para justificar políticas estatistas precisamente. Pero bueno, puede llevar un arma, poder llevar un arma en sí no debería constituir delito. El crimen está en usarla para hacer una agresión injustamente, ¿no? Entonces, restringir a una persona inocente de poseer medios de defensa es, por tanto, negarle ese derecho básico a tener su seguridad personal. Así como sería prohibirle que tenga un perro que le defienda, o prohibirle que ponga una puerta en su casa, o prohibirle que tenga un bate de béisbol debajo de la cama. Claro, un perro, una puerta, un bate, exactamente lo mismo. Es todo exactamente lo mismo. Un tipo tiene una puerta en su casa, es igual de letal que si tiene un lanzacohetes. Es lo mismo. Siga metiendo falacias, buen hombre, continúe. Escuchó que un granjero con su escopeta es capaz de repeler invasiones alienígenas, especialmente si tiene una mula que lo ayude, sí. Solo faltaría, ¿no? Bueno, pues esa es una de las razones. Bien, armas de fuego versus otros objetos peligrosos. Prohibiciones incoherentes, ¿no? Esto pasa también, ¿sabéis? Con las sustancias estupefacientes. Es decir, alcohol, genial. Café, genial. Tabaco, estupendo. Sencillamente le cobramos ahí bien a la gente de impuestos. Ahora, las otras sustancias, por cierto, existe la abstinencia del alcohol. Esto no es sobre el episodio, pero sabéis que el síndrome de abstinencia del alcohol, el hecho de que deriven el famoso delirium tremens, que puede llevar a la muerte a las personas que lo padecen, es un síndrome de abstinencia mucho peor que el de muchas otras sustancias que sí están prohibidas. Entonces parece que alcohol y tabaco no pasa nada, pero las otras sí se prohíben. Bueno, incoherencia total. Entonces, hablando de incoherencias, centrarse exclusivamente en las armas de fuego pasa por alto que casi cualquier objeto contundente o punzante puede ser letal en manos de un mal bicho, ¿no? Si el argumento fuese salvar vidas, pues resultaría incoherente prohibir solo las pistolas y no los cuchillos, por ejemplo, o los bates de béisbol, o las navajas, o incluso los coches, los automóviles, usados a veces con fines homicidas. Ahí creo que se hace poco en Netflix un documental sobre lo que ocurrió en Barcelona, en las Ramblas, cuando fue aquel atropello masivo y tal. Luego, con respecto a los cuchillos, que me acabo de acordar, Los automóviles son una de las cosas que más cuesta que te las permitan usar. Son de las cosas más reguladas que existen. Tenés que demostrar que tenés una edad suficiente, que tenés suficiente estado de salud y tenés que pasar el examen de conducir. Literalmente, los automóviles son de las cosas más reguladas que existen. No lo pongas como ejemplo las armas, porque si vos estás diciendo las armas también tienen que ser las cosas más reguladas que existen, entonces estamos de acuerdo, pero no, vos lo que decís es libre, que cualquiera se las pueda comprar. Es pésimo el ejemplo de los automóviles. Y el ejemplo de los cuchillos, en serio. Las personas tranquilamente hasta podrían hacer cuchillos, aun si lo prohibís. Quiero saber cuántas personas son capaces de hacer un rifle automático. vi hace poco un reportaje, no, era un documental de este actor que no conozco, no recuerdo el nombre, él es afrodescendiente, británico, y estudiaba la cuestión de la violencia con cuchillos, la violencia con arma blanca en Reino Unido. Y había un momento donde casi dejaba caer que no sería del todo descabellado prohibir los cuchillos que tengan punta, incluso los cuchillos de cocina y tal. O sea que, quiero decir que a la gente, en cuanto
La gente en ningún caso se va a plantear cuál es la raíz del problema. Dice, el cuchillo pincha, entonces hay que quitarle la punta del cuchillo. En lugar de pensar quién es la persona que está detrás de ese cuchillo y que se lo está empuñando y llevando a cabo eso, ¿no? Son cosas totalmente absurdas, pero a la gente se le ocurren de verdad, o sea, no es una broma. Bien, los datos demuestran que al restringirse armas de fuego, muchas veces los delincuentes simplemente recurren a otras armas que les cueste menos encontrarlas. Sí, pero un fusil automático. ¿Qué preferís? ¿Un montón de delincuentes con fusiles automáticos o un montón de delincuentes con palos y cuchillos? Porque ambos te pueden matar, pero te garantizo que el segundo grupo no es tan efectivo. Encuentran igual, pero les cuesta menos encontrar. Reino Unido, por ejemplo. Armas de fuego fuertemente controladas, los homicidios con cuchillo han alcanzado cifras de récord. En Inglaterra Gales, 2021-2022, se registraron 282 asesinatos con arma blanca, el número más alto desde que hay registros, desde el año 46. Esto representó el 40% de todos los homicidios en ese tiempo. Claramente, el hecho de no tener pistolas disponibles no eliminó la violencia, solo cambió el instrumento empleado. Habrá quien diga que con pistolas las muertes serían más. Bueno, no se sabe, no se puede saber en todo caso. No se puede saber si alguien con una pistola te mata más que alguien con un cuchillo. Ok, no creo que esté siendo honesto el tipo, la verdad, ¿eh? Genuinamente creo que está actuando en mala fe. No sabés si es más efectivo matando a un tipo con una pistola que uno con un cuchillo, lo decís en serio. La violencia está ahí. Y además, una vez más, sacrificar la libertad de personas inocentes no es. Eso es una visión utilitarista y repugnante. Digamos, dañar o limitar las libertades de personas que no han hecho nada malo para, teóricamente, generar un beneficio para muchos. Es una visión filosófica que nosotros no podemos aceptar en este espacio, por supuesto. Estados Unidos, pese a ser un país con muchas armas de fuego, no todas. Ok, ¿saben qué? Honestamente, que cada persona tenga una bomba nuclear entonces. Quiero saber cuál es el argumento. ¿Qué argumento él puede dar? No, es que no podemos detener la libertad de las personas que son responsables. Ok. ¿Por qué no podemos tener todos un arma nuclear en nuestra casa? Porque según la lógica de él, imagino que sí. Todos deberíamos ser capaces. Si quiero tener un arma nuclear, ¿por qué el gobierno debería prohibírmelo? Si yo soy responsable, yo no la voy a activar. Dale. Quiero ver qué argumento te da. Probablemente te va a decir que de hecho sí, todos deberíamos poder tener bombas nucleares en nuestra casa. Todas las muertes violentas ocurren por las armas de fuego. De hecho, según estadísticas de 2020, hubo 1.732 homicidios cometidos, tiene una población mucho mayor que la del Reino Unido, 1.732 homicidios con cuchillo, cifra que supera ampliamente los 454 homicidios con rifle, incluyendo los llamados rifles de asalto, que tanto miedo dan a la gente. Incluso ocurren más muertes a golpes con objetos o a puñetazos, 657 casos, que con rifles. Estos datos, armas de fuego, esperad un segundo. Hay pibes que vienen solamente, tienen el único almuerzo, el que reciben acá en el centro. Increíble. Una cosa con la cámara, perdón un segundo. Qué bueno. Bueno, cosas en directo. Vale, creo que está solucionado. Estos datos crean un agujero en el argumento de que prohibir ciertos tipos de armas de fuego, como los rifles semiautomáticos famosos, eliminarían la violencia o la mayor parte de los crímenes o lo que sea, cuando hay otros medios que causan igual o mayor número de fallecidos. En resumen, el problema. Si alguien dice que no habría violencia si no existieran los fusiles automáticos, esa persona es un idiota, pero jamás escuché a una persona decir eso. Lo que se dice es que siempre que escuchamos una noticia de un loquito que agarra un fusil y caga tiros a un montón de personas y produce una masacre, si esa persona no hubiera tenido acceso a eso, no habría podido hacer una masacre. Incluso si esa persona hubiera tenido un revólver, asumiendo que sea un tirador muy eficiente y que cada vez que dispara alguien muere, ¿cuánto habría matado? 6 personas. Ya para el momento en que está recargando, o se le tiran encima o ya escapó todo el mundo. ¿Cómo vas a decir que va a ser una masacre a alguien con un bat de béisbol? ¿Cuántas veces escuchaste que alguien cometa una masacre con un bat de béisbol? O con un cuchillo. El problema radica en la intención violenta de las personas en los entornos donde ocurre esto. Hay que señalar en los entornos urbanos la violencia. Una puerta. Graves que pasan por ahí, que tienen que ver con la América rural y con la América urbana y tal, pero bueno, ojo con eso. Y no necesariamente con el objeto que hace los agujeros. Una persona decidida a hacer daño puede utilizar cualquier herramienta disponible. El coche, mismamente, gasolina, un cóctel molotov, un cuchillo que tenga por casa. Prohibir solo las armas de fuego crea una falsa sensación de seguridad. Esto también es preocupante porque la gente baja la guardia. Las estadísticas demuestran que los asesinatos y agresiones siguen ocurriendo, pero con otros medios cuando las armas de fuego no están al alcance, como dijimos antes. Por coherencia, si el objetivo fuese evitar las muertes, habría que prohibir todos los objetos potencialmente peligrosos, lo cual es totalmente impracticable. Como decíamos antes, no vamos a prohibir las manos del que boxea, ¿verdad? Es absurdo. Bien, entonces, en lugar de ello. No. Para empezar, el boxeador nació con las manos. Y de nuevo, ¿cuántas masacres hubo de un boxeador que no paró de golpear gente? ¿Saben lo que es un rifle AR-15? Este es famoso por los tiroteos en Estados Unidos.
Cuando un hijo de puta agarra un arma y te mata decenas de personas, hay una muy buena posibilidad de que si es en Estados Unidos tenía una R-15. Ustedes van a decir que esto es para la defensa personal. Esto me dicen que es un arma para la defensa personal, ¿es en serio? Esto es un arma de guerra, gente. Esto no es para la defensa personal. Si yo me decís que tenés un revólver o una escopeta para la defensa personal, ok, te lo entiendo, pero esto no es para defensa personal. Esto es un arma hecha para matar. Esto es un arma hecha para matar a la mayor cantidad de personas de la manera más eficiente posible. No está hecho para defender la casa de alguien. Es un arma hecho para soldados profesionales para que puedan matar. Es para eso. Es un arma de guerra. Yo creo que resulta más sencillo preguntarse de dónde proviene ese uso delictivo, esa violencia que hay detrás de las personas, de cualquier arma en general, en lugar de satanizar únicamente a las armas de fuego. Bien, crítica al poder estatal de decidir quién puede estar armado y quién no. Es un tema que tampoco se menciona mucho. Permitir que solo el Estado decida quién puede tener o no tener armas abre la puerta primero a la arbitrariedad y segundo al abuso de poder. En muchos países las leyes ya establecen que portar un arma legalmente no es un crimen, siempre y cuando no se use para amenazar o agredir ilegítimamente, ¿no? Ahí dependerán las normas que se den a esas personas entre ellas, pero voluntariamente, que se las den ellas, no que se las dé un Estado que no se puede eliminar, digamos. Sin embargo, los gobiernos tienden a desconfiar de los ciudadanos armados. Claro, les da mucho miedo que su población pueda rebelarse contra ellos en algún momento. Se argumenta, de hecho, que el Estado busca monopolizar la fuerza, como fue desde el principio, retirando de la ecuación la capacidad individual de defensa y la capacidad de las comunidades, de las familias, etc. La gente esté desarmada, indefensa. De ahí viene la palabra, no indefensa, sin defensa. Esta postura es cuestionable. Pero pochoclo, si vienen 10 tipos armados hasta los dientes con una pistola no basta. Y con una R-15 imagino que tampoco, ¿eh? A menos que seas John Wick, la verdad la veo muy complicada. 10 hombres armados hasta los dientes, bajártelos. La capacidad de las comunidades, de las familias, etc. La gente esté desarmada, indefensa. De ahí viene la palabra, no indefensa, sin defensa. Esta postura es cuestionable. Portar un arma en sí no viola los derechos de terceros, del mismo modo que poseer un cuchillo de cocina no es un delito hasta que se utilice para decapitar a alguien, lógicamente. Entonces, ¿Cómo haces para decapitar a alguien con un cuchillo de cocina? Lo veo difícil, ¿eh? desde algunas de nuestras perspectivas, criminalizar la mera tenencia de las armas en manos de civiles pacíficos equivale a una acción de coerción totalmente injustificada. Se puede pensar como que utilizar los poderes coercitivos del Estado para privar a las personas del acceso a las armas, al margen de cualquier prueba de que las vayan a utilizar con fines delictivos, es un uso legítimo de la coerción estatal contra inocentes. De hecho, de otra forma, desarmar previamente a los ciudadanos que no han cometido ningún delito supone penalizarlos por adelantado, violando primero la presunción de inocencia en cuanto a la futura utilización de un arma y luego que suponer que está cometiendo un delito por tener una herramienta. El delito no es la herramienta, sino el uso potencialmente criminal de ella. Ok, ¿y cuál es el problema con que la gente tenga revólveres en lugar de una R-15? ¿No pueden tener un revólver para la defensa personal en lugar de un fusil? ¿Por qué? Además, dar al Estado el poder exclusivo de armar o desarmar a la población puede derivar en decisiones discrecionales y políticas. Por ejemplo, en algunos países solo logran permisos de armas quienes tienen influencia o recursos. Esto pasa aquí también, ¿eh? Hay periodistas que, por haber sufrido un atentado terrorista, por ser muy notorios o por ser muy famosos y tal, tienen permiso para portar armas cortas. La mayor parte de la gente no pueden portar armas cortas, no pistolas, no pueden llevar pistola por la calle. Creo que era este periodista Jiménez dos Santos, Federico Jiménez dos Santos, creo que tiene ya pistola siempre, porque sufrió un atentado de Cagayure, me parece, en Cataluña, y si no recuerdo mal, y creo que lleva pistola, además de escolta. Desde que se hizo el libre porte de armas en Gringolandia, se aumentaron los guapos que van armados por ahí asaltando. Ilegalmente pueden portar esas armas. ¿Sí? Pueden andar con un fusil por la calle caminando y no les hacen nada. Creo que lleva pistola. No sé si la sigue llevando, como está la cosa bastante calmada. Pero bueno, quiero decir que hay gente que sí se le permite, por X razones, por supuesto, policías, fuerzas de seguridad oficiales y tal, al resto no. El ciudadano común queda indefenso. También existe el riesgo de que un gobierno decida desarmar a ciertos grupos considerados subversivos, o sea, la gente que sea más subversiva, más protestona, o poco afines al poder, quedando esos colectivos vulnerables. Esto ha pasado en muchos países, pasa mucho en algunos países cuando se establecen nuevos regímenes y tal. En definitiva, la autoprotección es un derecho individual y delegarla completamente en el Estado es peligroso, esto a nadie se le escapa, porque ¿quién protege al ciudadano de los posibles abusos del propio Estado? Mucha gente tiende a pensar en el Estado como algo como neutral, bueno, que va a estar ahí siempre, está legitimado y bueno, ellos son los que tienen el monopolio de la violencia. Viva la policía, viva todo así. Bien. La historia y la teoría política indican que alguna teoría política, lógicamente, indica que los individuos debiéramos conservar la capacidad de defendernos, incluso de protegernos eventualmente ante la agresión del propio gobierno. Esto es muy importante, la gente se lo olvida también. Y si el gobierno coge una deriva totalitaria y la gente no está armada, entonces vas a depender de un mismo ejército que puede estar perfectamente controlado, comprado o manipulado o dirigido por ese propio gobierno que ahora necesitas derrocar. En Avalian nos inspiramos en quienes más saben cuidarte, para que siempre te sientas acompañado. Avalian, de tu lado para cuidarte. Por eso es tan peligroso, por eso es Aún si están todos armados, no van a poder contra un ejército profesional, ¿ok? A día de hoy eso es imposible. Lo que más impide a día de hoy un gobierno de ser demasiado dictatorial es que no tenga apoyo de la gente ni de la comunidad internacional. Dicho de otra forma, ponerle que tenés un dictador y están todos armados hasta los dientes.
Pero el 60-70% de la población lo adora, ese dictador. La comunidad internacional, todos hacen la vista gorda. Realmente no va a haber mucha diferencia, ¿eh? Es ya el último eslabón que desarma la población. Es muy peligroso. Vamos a ver un poco del desarme histórico desarme histórico de la población por parte de los estados. A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han entendido muy bien que una población desarmada es una población controlable. No es casualidad que las primeras medidas de dictadores, o sea, Stalin, Mao, Hitler, Castro, Kim Jong-un, etc., hayan sido desarmar a la ciudadanía, a los civiles, y crear clases, los civiles, los militares y tal, como antiguamente, ¿no? Se crean esas clases para que unos puedan tener armas y los otros no. Qué coincidencia, ¿no? Y así someter a la población más fácilmente. La excusa habitual es mantener el orden. Esto es así como tan arcaico, como tan casposo, ¿no? Mantener el orden y evitar que las ovejas se maten entre ellas, me atrevería a decir yo. Pero en trasfondo suele ser impedir que el pueblo pueda defenderse de los abusos de poder estatal o pueda atacar al propio gobierno, ¿no? Algunos ejemplos. Alemania nazi, 1933-1938, tras su ascenso, el régimen de Hitler utilizó las leyes existentes para desarmar selectivamente a los considerados no confiables, especialmente, lógicamente, ramas judías, y en el 38 se emitió un decreto que prohibió a los ciudadanos judíos poseer armas de fuego y armas blancas. Este desarme dejó a esa comunidad en concreto indefensa frente a la violencia. Y no tenían armas blancas. Ok. Explícame, ¿no tenían cuchillos según lo que estás diciendo? Y honestamente, ¿qué habrían hecho en contra de un ejército profesional, incluso en esa época? Decime, ¿cuál es el momento? Que iba a venir todos los pogromos, como la mayoría de rotos y todas las cuestiones que después derivan en el holocausto y tal. Este no es un foro en el cual discutir la veracidad de esos hechos históricos, etc. En este caso sí lo reconozco que me estoy teniendo la versión oficial. No lo digo porque va a haber gente que va a comentar sobre esto. No, en realidad no fue así, porque hay muchos expertos. Hoy en día todo el mundo es experto en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto, lo digo porque va a haber gente. Este no es un foro en el cual discutir la veracidad de esos hechos históricos, etc. En este caso sí lo El holocausto fue real. No está a discusión. ¿De qué carajo estás hablando? los judíos poseer armas de fuego y armas blancas. Este desarme dejó a esa comunidad en concreto indefensa frente a la violencia que iba a venir, todos los pogromos, como la mayoría de rotos y todas las cuestiones que después derivan en el holocausto y tal. Este no es un foro en el cual discutir la veracidad de esos hechos históricos, etc. En este caso sí lo reconozco que me estoy teniendo la versión oficial. No lo digo porque va a haber gente que va a comentar sobre esto. No, en realidad no fue así, porque hay muchos expertos. Hoy en día todo el mundo es experto en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto, en el pogromo y todas estas cosas. No es mi tema, yo no soy historiador y tal. Estoy utilizando este tipo de ejemplos históricos más o menos ampliamente. Es un hecho. Yo tampoco soy historiador. El holocausto ocurrió, ¿de acuerdo? De acuerdo, no es algo que está abierto por debate de, bueno, algunos tienen esta opinión, otros tienen otra. No, es un hecho, pasó. Fin. Los que se ponen a decir que no son simplemente unos putos nazis que te lo niegan, nada más. ¿Qué pasó? Pasó. Aceptado solo como herramienta para argumentar en contra del hecho de que se le prohíba a la población tener armas y lo malo que es y lo peligroso que es. En este caso me debería decir, independientemente de los hechos puramente históricos y tal, que no es mi cosa, aquello de se non vero evento dato, ¿vale? Unión Soviética, de esta ley. La Unión Soviética mantuvo un estricto control estatal sobre las armas. Los ciudadanos comunes no podían poseer armas de fuego, salvo quizás rifles de caza en algunos entornos, bajo licencias que también estaban bastante limitadas. Claro, esto garantizaba que cualquier intento de resistencia armada contra las purgas, toda la represión masiva y toda aquella cosa que ocurría, fuese prácticamente imposible. De hecho, no es de extrañar que millones acabasen allí en gulags sin posibilidad de poner resistencia armada. Es lo que pasa cuando monopolizas la violencia. China de Mao, igual. De la revolución comunista en el 49, el gobierno de Mao Zedong confiscó armas y eliminó la tradición, la capacidad de la gente de poder portarlas. Mao, quien decía que el poder político nace del cañón del fusil, de la boca del cañón del fusil, se aseguró de que solo el Estado, el partido único del Estado, tuviera sus fusiles, dejando a la población campesina totalmente sometida, lo cual pudo derivar luego más tarde en el famoso Gran Salto Adelante, donde mueren decenas de millones de personas. Y Pregunta, antes de Mao, cuando el promedio de vida en China era 35 años, búsquenlo, cuando el promedio de vida en China era 35 años y la inmensa mayoría de la población vivía en la pobreza más absoluta, ¿cuántas armas podían irse comprando? Las personas que se morían a los 35 años por el nivel de desnutrición que había, ¿cuántas armas se podían comprar? No sé, es una duda que tengo. Y bueno, el Gran Salto Adelante, toda la revolución cultural, ya sabes, toda la movida que pasó en China, que tampoco son nuestros temas aquí ahora mismo, la cuestión histórica, pero bueno, ya sabéis. Expolio de materiales desde las zonas rurales hacia las zonas de las ciudades, donde comer al ejército, a las clases urbanas, y que se resistía un poco, se comían sus animales, no quería colaborar, plomo, hambre, o bueno, ya sabéis lo que ocurre allí. Cuba, lo mismo, régimen de Castro. Después del 59, con el nuevo gobierno cubano también se implementan severas restricciones a la tenencia de armas por parte de los civiles. No vaya a ser que la gente se resista. Teóricamente, como fin de garantizar la seguridad de todos y cuidar a un niño no juegues con esa cosa que te vas a hacer daño. O sea, como si fuesen estúpidos los humanos, los súbditos de esos regímenes, ¿no? Desde entonces, pues únicamente, generalmente las fuerzas estatales están armadas. Pues en un país donde solo las fuerzas estatales están armadas, pues ahí está, alguien se resiste. En contraste, los países que han confiado en una población armada y entrenada muchas veces han disuadido incluso agresiones. Para, ¿y con la dictadura de Batista que todos estaban armados? ¿Qué onda? Externas. Un caso notable es Suiza, ¿no? Tradicionalmente, la Confederación Suiza Helvética mantiene una suerte de milicias ciudadana, una suerte de población, de pueblo en armas, y muchos. Los que te dicen que sí pasó, pero que es un número menor, sí, están siendo igual de nazis. Son como los que te dicen, no, sí, hubo desaparecidos durante la dictadura de Videla, pero no fueron 30.000, fueron 3.000, o fueron 4.000, o 5.000 como mucho. Es lo mismo. Siempre te bajan el número de los muertos. Con el holocausto te dicen que es 1.000.000.
cuando fueron 6 millones de judíos. Y no fueron los judíos los únicos que murieron en los campos de concentración, dicho sea de paso, ¿eh? Parece que se olvidan siempre de eso también los hijos de puta. Pregúntenle, por ejemplo, a los eslavos, si no hubo eslavos muertos en los campos de concentración. Siempre te bajan el número porque es una forma de justificar los Eno, o la YouTube Videos. Es que da igual el número, siempre te lo quieren bajar. Así hayan sido solo 10 personas que mataran, te van a decir fueron 2. A los que niegan los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, les encantaría poder decir de forma creíble que solo fueron 30.000. Pero estarían muy felices diciendo fueron nada más 30.000, no es nada. Ahora, a los de acá, a los que te niegan lo que hizo Videla, que el número es 30.000, y es un número que sí, no es exacto, probablemente fueron más. Ya muchos años antes de que se termine la dictadura, ya le habían comunicado a Estados Unidos que había 22.000 subversivos que habían sido exterminados. Estos hijos de puta te dicen, no te quieren reconocer 30.000 porque siempre te lo bajan a 4.000, 5.000. Si hubieran sido 5.000, te estarían diciendo que fueron 500 personas. Los ciudadanos tienen armas de corte militar en casa, armas largas, armas de repetición. Se atribuye a esta política el hecho de que ni siquiera Adolfo, en la Segunda Guerra Mundial, se atreviera a invadir Suiza o ese tipo de neutralidad, o bueno, no sabemos, igual es que están guardando allí el oro y el arte y tal, lo que sea. Pero vamos, que esa neutralidad se mantiene sabiendo que si te metes allí vas a tener un fregado bastante grande. Y la gente allí está armada, está armada. Claro, entonces sabía que allí iba a encontrar Hitler dejó mucho oro en Suiza. Tenía sus bancos ahí. un fusil detrás de cada roca, detrás de cada montaña, detrás de cada casa. Eso, cuidado, es muy difícil invadir un sitio donde todo el mundo está armado, donde cualquier señora te puede pegar un tiro. Suiza, sin ejército permanente significativo, sin un gran componente militar o de defensa, confía que sus ciudadanos armados puedan defender sus cosas en determinado momento. Y curiosamente exhibe una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No veo yo que en Suiza esté todo el mundo pegándose tiros por las calles, o que esté todo el mundo, parece aquello como bueno, no como el lejano oeste, sino como nos han vendido en las películas que era el lejano oeste, todo el mundo tiros allí, ajustando cuentas y tal. No parece que sea así. Entonces, bueno, esto reforzaría un poco la idea de que una población armada no equivale necesariamente al caos y a los tiroteos ni nada de esto, sino que puede ser una garantía adicional incluso contra la tiranía, contra el hecho de que los gobiernos no se pasen de raya, y que tengan tanta capacidad de despegar violencia, tanto interna como externa. Es decir, tampoco Suiza tiene una tendencia expansionista a conquistar otros territorios y va a mandar soldados. No, porque es la población está en su casa, está armada para defenderse si hace falta, pero no tiene una tensión expansionista, unas digamos, ganas de conquistar otros territorios, no sé qué, no, porque nadie quiere ir a pegar tiros a ningún sitio si está bien en su casa con sus cosas, ¿no? Tranquilamente. Entonces es otro argumento, esa garantía. En suma, por resumir un poco, la tendencia de los estados autoritarios a desarmar a sus pueblos responde a un cálculo de poder. Esto no se nos escapa, ¿no? Un pueblo desarmado no puede rebelarse, no puede ofrecer resistencia. Alberto Lynch dice: no es extrañar que las primeras medidas de los Stalin, Mao, Hitler, Castro, etc. sea el desarme de la población civil a efectos de someterlos con mayor facilidad. Por ello, pues las personas que tienen tendencia a defender las libertades vemos el derecho a portar armas un seguro contra los eventuales abusos de la gente que está en el poder, ¿no? Yo creo que las personas que se resisten a esto tienen un síndrome de Estocolmo bastante fuerte. Les gusta que les manden, les gusta un poquito que les peguen. Ah, mira. Ahora empieza a psicopatear, pero esperen un poquito, ¿eh? Ok, vamos a hablar de Suiza. No, en Suiza no existe la libre portación de armas, está restringida y sujeta a permisos. Para portar un arma en público se requiere una licencia de las autoridades cantonales, demostrando una necesidad especial y cumpliendo con requisitos de competencia y confiabilidad. La posesión de armas es común por el servicio militar, pero su porte en público es limitado a motivos como la caza o el tiro deportivo, exigiendo licencias y la portación sin cargar el arma. Suiza tiene una alta tasa de propiedad de armas, pero está ligada a una cultura de manejo responsable de armas, servicio militar y tiro deportivo. Los ciudadanos varones que cumplen el servicio militar reciben un arma, la cual deben guardar en casa y es propiedad del ejército. Qué interesante, cómo cambia la cosa. ¿Por qué no nos diste ese dato, amigo? ¿No lo sabías o será que estás siendo deshonesto a propósito? Me pregunto. Las personas que tienen tendencia a defender las libertades vemos el derecho a portar armas un seguro contra los eventuales abusos de la gente que está en el poder, ¿no? Yo creo que las personas que se resisten a esto tienen un síndrome de Estocolmo bastante fuerte. Les gusta que les manden, les gusta un poquito que les peguen, que les Les
gusta que les manden, les gusta que les peguen. Ven cómo empieza a psicopatear a la gente. Sigan, que les opriman, que les dejan las libertades y les gusta mucho vivir, digamos, con la comodidad mental de que no se puede hacer nada y que bueno, el poder es el poder y Les gusta que los opriman, que los persigan, mira vos. van a estar ahí y ya está. Bueno, pues eso me parece de vagos y de sinvergüenzas. Hay que echarle pichón, aprender cómo funcionan las cosas y oponerse a las cosas que sean injustas, porque lo contrario es desde mi punto de vista, de malas personas y de ignorantes. Malas personas e ignorantes, ok. Interesante, los que no estemos de acuerdo con vos somos malas personas ignorantes, a pesar de que vos literalmente estás omitiendo información importante a propósito. Qué interesante eso, ¿eh? ¿Estarías de acuerdo que todos tengamos un arma en la casa, pero si es un arma que nos da el Estado, es propiedad del Estado y solo, no la podemos portar en público y solo la podemos usar si es para uso deportivo? ¿Te parecería bien eso? Porque no es lo que vos estás diciendo, ¿eh? Eso es lo que pasa en Suiza. Bien, ¿qué más? Más armas no implican necesariamente más crimen. Vamos a ver algunos datos por aquí. Uno de los argumentos más importantes contra la prohibición es que no existe una correlación directa simple entre la cantidad de armas en manos de la gente y los niveles de criminalidad o violencia. La relación es compleja, está mediada por muchos factores, pero por eso es importante hablar de ellos. Hay un estudio enfocado en América Latina que concluye que la relación causal entre mayor disponibilidad de armas y mayores índices de violencia no se sostiene en todos los contextos. No es el número total de armas en circulación lo que determina los niveles de violencia, sino el contexto en que estas armas están disponibles. Lo importante aquí, y esto es algo que señaló muchas veces en algunas de sus conferencias el gran Miguel Bastos, es que es la... Sí, literalmente lo dicen, no es para defensa personal, tiro deportivo o por si el gobierno necesita, porque te lo dan cuando haces el servicio militar. Y tenés que ir con el arma descargada si vas a hacer tiro deportivo. La calidad de las personas, es la calidad humana de las personas, es la educación de las personas, es la cultura de las personas la que determina el uso que van a hacer de esas armas, del mismo modo que determina el uso que hacen de los cuchillos, o de los machetes, o de las manos, o del tráfico, etcétera. Que una sociedad o un grupo de gente conduzca de una manera, utilice los cuchillos de una manera, utilice las armas de una manera, etcétera, depende de su educación, de su capacidad humana, de su calidad, no de unas leyes o que esté más prohibido o menos. Por eso las cárceles, aun siendo cárceles en Noruega, son mucho más seguras que las cárceles, aun siendo cárceles en otros sitios donde hay mucha violencia como Honduras o Brasil o sitios así, ¿no? Con todo el respeto para la gente de esos países, sé que no es una cuestión de que sean ellos así ni nada, sino que normalmente tiene más que ver con las instituciones. ¿No pensás que tiene que ver con cómo es que el Estado mantiene las cárceles en Noruega? ¿A cómo las mantienen, por ejemplo, en Latinoamérica? Y con sus gobiernos y tal, no es una crítica a las personas de sus orígenes, ni muchísimo menos. En otras palabras, no por quitar armas a la gente bajará automáticamente la violencia, ni por haber muchas armas habrá automáticamente más crimen o más disparos, ni nada. Todo depende de las circunstancias culturales. Momento, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Escuchémoslo de nuevo. No por quitar armas a la gente bajará automáticamente la violencia, ni por haber muchas armas habrá automáticamente más crimen o más disparos, ni nada. Todo No por haber más armas habrá más disparos ni nada. Sí, si hay más armas va a haber más disparos. Si la cantidad de armas es 0, la cantidad de disparos va a ser 0. Si la cantidad de armas es 10 por cada ciudadano, sería rarísimo que sea 0, ¿eh? Podría llegar a ser el caso, tal vez, pero muy raro. Ahora, si la cantidad de armas es 0, por definición, la cantidad de disparos va a ser 0. A este punto el tipo está discutiendo con la realidad. Ni siquiera es un punto de vista filosófico, está en contra de la realidad. No, es que un lugar con 0 armas de fuego puede tener exactamente la misma cantidad de balazos que un lugar donde todo el mundo está armado. Ok, tal vez, podría ser que todos tengan armas y los usen solamente como decoración de pared. Podría ser el caso. ¿Es probable? La verdad que no. todo depende de las circunstancias culturales, económicas y sociales de su grupo poblacional, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos ilustrativos. Suiza, posee una de las poblaciones más armadas de Europa. Se estima que casi cada hogar tiene algún arma debido al servicio militar que hacen allí las personas y la tradición Ah, y vas a hablar lo del servicio militar, que es propiedad del Estado, a ver. Y que solo es para tiro deportivo si el Estado lo necesita. de la milicia, lo que hablábamos antes. Sin embargo, Suiza registró en 2023 una tasa de homicidios de 0,6 por 100.000 habitantes, entre una de las más bajas del mundo. Con muchos ciudadanos armados, pero una fuerte cultura de la responsabilidad, Suiza lo que hace es combinar una alta posesión de armas y baja violencia. Preguntémonos a qué se debe esto. Islandia, aproximadamente un tercio de los hogares islandeses tiene armas de fuego. Una proporción de posesión de armas y baja violencia. Preguntémonos a qué se debe esto. ¿A qué se debe esto? Sí, ¿por qué Suiza? ¿A qué se debe esto? Decir por qué Suiza es un lugar menos violento. Preguntémonos a qué se debe esto. Sí, ¿por qué se debe esto? ¿Nos vas a decir a qué se debe esto? Preguntémonos a qué se debe esto. No sé, primero el tipo no quiere poner...
El mismo tipo que dice, hey, ahora no me voy a poder discutir si el holocausto realmente pasó. Ahora nos dice, preguntémonos por qué en Suiza hay menos violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saberlo, me interesa. Me interesa lo que tenés que decir. Estoy bastante seguro que sé qué es lo que vas a decir, pero me gustaría que te animes a decirlo. Islandia. Aproximadamente un tercio de los hogares islandeses tienen armas de fuego, que es una proporción comparable a la de los Estados Unidos. Pese a todo, Islandia prácticamente desconoce el crimen violento. Tiene unas tasas de criminalidad más bajas del planeta. Ojo, no es un país que a mí me encante, tiene unas tendencias eugenésicas preocupantes, pero bueno, eso hay que comentarlo, es interesante. Entre 2005 y 2012, el 100% de las muertes violentas en Islandia involucraron armas de fuego. Eso es muy pequeñito, ¿eh? Recuerdo que cuando habían jugado en el Mundial y habían llegado a los cuartos de final, los semifinales o algo así, creo que el 30 o el 50% de Islandia estaban en aquel estadio. Una cosa, no, bueno, no era tanto, pero había mucha gente. Creo que Islandia tiene 300 y pico mil habitantes, una cosa así. Es como un sitio muy pequeño, tiene una población de Vigo, una cosa así, o un poco más, no recuerdo ahora, ¿eh? Un país muy chiquitito tiene muy poca tasa de violencia. ¿Quién lo diría? Países con una población que es de este tamaño. Y a propósito, endogamia, creo que lo que quiso decir, no, hasta donde yo sé no hay eugenesia en Islandia. Creo que se confundió y quiso decir endogamia. Es bastante común que salgan con los primos ahí. Un país que es así de chiquitito y que tiene un fuerte estado de bienestar tiene muy pocos crímenes violentos. ¿Quién lo diría? Pero bueno, que 0% de muertes violentas involucran armas de fuego. Es un estudio de la ONU, bueno, habría que revisarlo, pero es lo que atopé por ahí. En Estados Unidos, por contraste, alrededor del 60% de las muertes violentas en este periodo fueron con armas de fuego. Hay que entender que el contexto de Estados Unidos es muy distinto. Es un país con un corte imperialista muy fuerte, con una tradición de esclavitud terrorífica, con una historia de esclavitud terrorífica, con una concentración de esas personas, digamos, herederas de los procesos esclavistas, concentradas en urbes primero industrializadas, como por ejemplo Detroit y todo el cinturón industrial y tal, concentradas en ciudades venidas a menos, con gente acumulada en distintos barrios, en casas, ya sabéis a lo que me refiero. Toda esa cuestión de esa urbanidad, de ese no tener raíces, ese haber sido despojado de tu cultura, etc., no ayuda mucho a la cuestión de la violencia, haya armas o no. ¿Cuáles son? Yo no sé, ¿cuáles son esos descendientes de esclavos que colaboran a que haya violencia en Estados Unidos? Había un nombre para esas personas, ¿no? Creo que había un nombre, esos descendientes de esclavos que colaboran a que haya mucha violencia en Estados Unidos. Había una forma en que se los llamaba. Ahora no me puedo acordar. No me puedo acordar ahora. Pero sé que tenían un término específico. Y de hecho, muchas de esas ciudades presentan algunos de los controles de armas más rígidos y son más violencia. Yo sé que, porque como vamos a ver más tarde, los delincuentes siguen teniendo armas. Sencillamente es la gente buena a la que se les prohíbe y la que no las tiene. Entonces, esto que comentaba lo que demuestra es el simple hecho de que haber armas, que haya armas en muchos hogares no genera violencia. Si la sociedad tiene otros factores a favor, tipo educación, cohesión social, comunidad y digamos, mecanismos de control comunitario, voluntario, cercano. Si la gente es cercana a sus vecinos, etcétera, y la gente está más o menos conectada, pues hay menos posibilidades de que haya violencia de ningún tipo, independientemente de que haya o no armas en los hogares, ¿no? Contraste, en Latinoamérica hay muchos países latinoamericanos que tienen leyes muy estrictas de control de armas para civiles, pero que desgraciadamente padecen algunas de las tasas de violencia más altas del mundo. Por ejemplo, Honduras prohíbe el porte civil de armas en la mayor parte de casos y sin embargo su tasa de homicidios rodó los 25 por 100.000 habitantes. Antes hablamos de 0,6 de Suiza. Aquí 25 por 100.000 habitantes en 2024. Son decenas de veces más que las de Suiza. México es otro caso. Ahí existe una suerte de prohibición casi total para que los civiles posean pistolas. Me parece que suena una armería en México, ¿no? Una armería controlada por el ejército. Bueno, no sé cómo funciona. Hay gente que tiene armas, ya sabéis cómo funciona la cosa. Acceden a ellas de otros modos. Y a pesar de ello, pues eso, México, a pesar de estas normas. ¿Hay algún mexicano en el chat? Solo hay una armería en todo México. Eso no parece... No sé, se me hace raro, ¿eh? México sufrió más de 34.000 homicidios en el 2019. Es un dato impresionante que aparece por ahí por internet. Una de las cifras absolutas más altas del mundo. Gran parte de esos crímenes se cometieron con armas de fuego adquiridas en el mercado negro por narcos y por pandillas. Estos ejemplos lo que sugieren es que la falta de armas legales en manos de ciudadanos honrados no impide que los criminales se armen. Que la gente buena, la gente con la ley no se arme, no impide que los criminales no se armen. Ellos las compran y ya está. Mercado negro, punto. Y que cometan actos violentos tampoco lo evita. Al contrario, la población queda indefensa frente a esos delincuentes que están fuertemente armados. Vamos a hablar de eso ahora. Entonces, como vemos, los factores culturales, socioeconómicos y la fortaleza de estas situaciones sociales de las personas, de la comunidad, influyen mucho más en la violencia que la mera disponibilidad de un objeto que lanza un proyectil muy rápido. Se podría ver casi como un tirachinas muy fuerte. Ya sé que son hipérboles, son exageraciones. No, Un tirachinas. Son tirachinas los rifles, mira vos. no nos debemos la mano en la cabeza, ya sé que no es como un tirachinas. Pero ya me entendéis, hay que abstraerse un poco para entender que gran parte de lo que se han vendido son
son trucos para que tengamos mucho miedo a las armas y que creamos que si estuviésemos armados y la población, la gente buena, estuviese armada, pues las cosas estarían muy mal cuando no hay ninguna prueba de ello, en muchísimos momentos. Países con altos índices de armas legales pueden ser muy seguros si tienen una cultura de paz, de tranquilidad, etcétera. Y países con armas legales, con pocas armas legales, pueden, o sea, con una población poco armada, poca gente que pueda tener armas, puede sufrir violencia descontrolada. ¿Por qué? Pues porque hay corrupción, hay crimen organizado, hay situaciones que generan pobreza y otros catalizadores. No es el número total de Otros catalizadores. Me gusta eso, otros catalizadores. armas o que determinan los niveles de violencia, sino el contexto, ¿vale? Hay que quedarnos con esta clave. Bien, luego hay factores culturales, ¿no? Y morales, en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ligado con todo lo anterior, hay análisis que lo que enfatizan es esto, todo el tema de la cultura, los valores, la cohesión, que son los principales responsables de que las comunidades sean pacíficas o violentas, mucho más allá de los números de armas que haya presentes. Entonces, la educación con respecto a eso, el no tener miedo, sino verlo como una herramienta y algo que hay que aprender a manejar, tener la responsabilidad de manejarlo, porque te enseñan la responsabilidad de manejar un cuchillo cuando eres pequeño y de no cortarte una mano, también con respecto a las armas, etc. Fortalecer los vínculos, la familia, la vecindad, la comunidad, inculcar valores, siempre desde la infancia, todo eso crea comunidades mucho menos propensas a la violencia en general, a puños, a golpes, atropellando, con fuego, con ácido, con cuchillos, con lo que sea. Entonces, estos entornos donde predominan estos valores, aunque haya muchas armas, difícilmente se usan para el mal. Al contrario, hay sociedades fracturadas por el odio, la pobreza, la anonimia y todo esto, donde incluso con pocas armas surgen altos niveles de violencia. Podemos usar lo que sea, puños, cuchillos, lo que sea, un coche en llamas, yo que sé, una cuerda rectangular, lo que sea. Entonces, el ejemplo Ok, dame un ejemplo de alguien que haya cometido una masacre con una cuerda. No es que salió con una cuerda y estranguló a 20 personas. Dame un ejemplo. No lo vas a encontrar, eso no existe. Ahora, si vos querés tiroteos donde murieron varias personas con una R15, tenés, eso sí lo vas a encontrar. que ya hemos mencionado, Suiza o Islandia, ¿no? Donde hay armas en muchos hogares, pero el ethos social repudia esa violencia gratuita, gente pacífica, gente educada, entonces pues hay menos violencia. En Islandia, por ejemplo, la policía ni siquiera suele tener armas de fuego en el día a día, y los incidentes violentos son súper raros. Y suelen ser incidentes que los solucionan los propios ciudadanos. La disputa con un bar es la gente la que los separa y ya está, no hace falta que haya disparos ni nada de eso. No hace falta, es una cultura pacífica. Y esa gente podría enfadarse y ir a casa, coger un rifle de los que tienen muchos, e ir a liarse a tiros, pero no lo hacen, ¿por qué? Porque es gente pacífica. Entonces es la gente la que genera que haya paz, no la genere, y no un Estado porque lo pacifique a través de quitarle las armas a la gente. Vale, nos va quedando claro un poquito, ¿no? El approach. Entonces eso, culturas de corte pacífico pues generarán tiempos pacíficos y entornos pacíficos, y si no lo son, pues aunque les prohíban las pistolas, los criminales las encontrarán, y si no las encuentran, cogerán un cuchillo, una katana, un coche o lo que puedan. Y no solo eso, sino que lo cogerán y las personas buenas que podrían intervenir, podrían neutralizar a esa persona, pues estarán desarmadas. Entonces, se ha observado que la ausencia de armas de fuego no evita masacres. Tristemente, se recurre a todo tipo de machetes, bombas caseras, cualquier cosa que pueda consumar estas tragedias. Si vas a decir que la ausencia de armas de fuego no evitas masacres, deberías darme ejemplos de masacres que fueron ocasionadas sin armas de fuego. Y no vale decir, entraron 10 hombres con machetes y mataron a un montón de personas que vieron en la iglesia. No. Porque un idiota con una R15 te puede hacer una masacre. Dame un ejemplo de un idiota cualquiera con un cuchillo, un machete y que haya hecho una masacre. Hay ataques con cuchillos, ataques con machetes, pero siempre suele ser homicidio, singular. Muy rara vez es más de uno. Una masacre. Un tipo que agarra un cuchillo, un machete y hace una masacre que mata a varias personas. Eso no pasa. Un tipo que usa una cuerda y con esa cuerda te mató a 20, eso no pasa. 7 muertos y 12 heridos porque un tipo tenía un palo. O sea, no pasa eso. Pero de Columbine eran 2 pibes que sacaron un montón de personas, no eran entrenados ni nada. No, es que ese es el tema. Y si un tipo te hace una masacre con un cuchillo o con un machete, es porque el chabón está súper entrenado. Eso no es algo que te lo va a poder hacer cualquiera. Pero literalmente cualquiera agarra una R15 y te produce una masacre de una forma mucho más fácil que el tipo súper entrenado con un machete. Y va a bajarse a más personas. Sí, a ver, a menos que el tipo sea la reencarnación de Miyamoto Musashi, no va a poder hacer una masacre con un machete. Se ha notado aquí el genocidio en Ruanda, en el 94, donde sin armas modernas suficientes, no estamos hablando aquí de cargadores con grandes balas, armas de repetición, etc., se acabaron con cientos de miles de personas, principalmente a machetazos. Vale, que esto es una cosa que tampoco se menciona. Sí, pero eran cientos de miles de personas matando a otros cientos de miles de personas con machetes. Con armas, la criminalidad. Ruanda, 1994, ¿cuántos miles? Probablemente cientos de miles de personas murieron a machetazos.
prohibimos los machetes para abrirnos paso por la selva, o prohibimos los machetes para, o prohibimos las sierras. Pero eran cientos de miles de personas también, no era un tipo. O vas a Eroski o a Carrefour, tal. No está allí no sé por qué no está allí el carnicero para todo el mundo. Él está armado y la mayor parte de la gente que está allí comprando no tiene un cuchillo, no tiene porque el carnicero no aprovecha para cargarse a medio Carrefour, teniendo el... Vos podés hacer que 10 tipos con AR-15 se bajen a 100 personas o más. 10 tipos con machetes no se van a bajar a 100 hombres. Ni en pedo. un arma y los demás, ¿no? Bien, las causas de la violencia se estudian, ¿no? Pueden ser multifactoriales. Factores económicos, todo esto que se menciona siempre, desempleo, falta de raíces, etc. Muy deshonesto eso, ¿eh? Estos elementos de, digamos, de donde están desestructuradas ciertas capas poblacionales, que ya sabéis que le he hecho gran parte de la culpa a esa especie de éxodo hacia las grandes ciudades, donde la gente pierde las raíces, no está conectada, tiene incentivos para no tener vínculos familiares fuertes, ni vínculos vecinales fuertes, ni vínculos comunitarios fuertes, y creo que esa gente va a ser más propensa y tiene menos que perder, entre comillas, y está menos fiscalizada por su gente querida, por tanto, va a cometer más crímenes. Pero bueno, es un tema quizás para otro episodio. Literalmente quita el contexto de todo para su narrativa. Miren, les voy a hacer fácil. ¿Saben qué arma a lo largo de la historia mató a muchas más personas, pero muchas, por lejos? Un arma que mató por mucho, pero por mucho más personas que una R-15. La lanza. La lanza a lo largo de la historia. Muchísimas más personas mató que una R-15, claro que sí. Eso quiere decir que si un tipo tiene una R-15 y otro tiene una lanza, ¿va a ganar el lancero? Y yo te digo que no, hermano, Pero ni en pedo. Cuando sacás las cosas de contexto, podés llegar a cualquier conclusión pelotuda. Eso de miles de muertos por la masacre y las personas usaban machetes, sí, pero no fue un grupo reducido, eran miles de personas con machetes matándolos. No fue un loquito con un machete. Ya se habla muchas veces de mi caso contra las grandes ciudades. Sin embargo, como contaste, las sociedades con fuertes valores cívicos, morales, la palabra cívicos, pues, no me gusta mucho, a veces decimos cívicos ¿sabéis? Cívicos, cívitas... Sí, lógica de escalador, literal. Power Scalers. Viene de ciudades, como lo de político, ¿no? Lo político que viene de la polis, también de la ciudad. Son enfoques filosóficos, etimológicos que no me gustan porque, una vez más, destacan, premian o... ¿cómo se dice esta palabra? O privilegian los enfoques urbanos o urbanistas. No me gusta, pero bueno, no es cuestión de sacarle punta a todo etimológicamente, pero lo acabo de pensar, me vino así. Entonces eso, esa presencia de armas en esos contextos, donde la gente tiene moral, tiene conexiones y tal, no deriva en criminalidad ni nada así. Si se quiere cometer eso, se va a hacer igual. Entonces, la red del problema es otra. La seguridad ciudadana se gana en las escuelas, en casa, hablando de los niños de eso, en las familias, con entrenamiento, con saber utilizarlo, con saber cómo no utilizarlo y con tener gente pues, pacífica, que tenga cosas, que esté bien, que tenga dinero, que estén a gusto, que tengan cosas que perder si les llegan violencia, sea con pistolas o sea sin pistolas, con otras cosas. Lo que hace falta es gente educada, bien conectada, que ame la vida y que esté bien conectada, bien sólida, para que vean la violencia como algo negativo y que hay que evitar. Ahora, tienen que estar preparadas también por si alguien que no tenga esas cosas, alguien más. Sí, si todos fuéramos buenas personas, no habría necesidad de la policía. Ya. El mundo no funciona así. Les ataca, tienen poder defenderse, no como ahora que la mayor parte de la gente está indefensa. Y lo único que puede hacer es marcar el número de teléfono y esperar que dentro de 15 minutos aparezca una patrulla cuando ya le han quitado todo, ya le han violado, o ya le han robado, ya le han hecho daño, ya le han hecho cualquier cosa. Que está muy bien, que llegan y van muy rápido y hacen lo que pueden, pero lo máximo que van a hacer la mayor parte de las veces va a ser investigar el crimen a posteriori, más que prevenirlo. Entonces, ligando con esto, vamos a hablar un poco de esas limitaciones prácticas que tiene la policía, ¿no? Cuando cada segundo cuenta. Pero no es una crítica a la figura de la policía general, o de la seguridad privada o de tal, no. Son funciones que la gente podría cumplir, me parece fantástico y hay gente maravillosa haciendo esos servicios. La cuestión está que esté monopolizada por los estados, que no haya distintas calidades ni distintos regímenes en los cuales se pueda optar a esa especie de protección o de seguridad y que haya una especie de policía, hay varios cuerpos, ¿no? De la Agencia Nacional, que es Guardia Civil, que es las autonómicas, que es las locales, lo que quieras. Pero no, la gente no las elige, las ponen así y ya está. Y esa es la seguridad que hay y se supone que tienes que delegar en eso. Y para prever que haya crímenes, lo que hacen es tener esas políticas punitivas, donde, hiciste esto mal, llegué 15 minutos tarde, bueno, te meto 10 años en la cárcel y la persona a la que le robaste o a la que le hiciste daño va a estar pagando por tu habitación allí y dándote de comer, con sus impuestos. Pues menuda solución. Ya me diréis si eso es una manera de resolver las cosas. Yo creo que confiar exclusivamente en que la policía nos proteja de todo peligro es, para empezar, poco realista. La policía, por más eficiente que sea y por buenos que sean, casi siempre llega después de consumado el delito y no antes, ¿vale? Hay dichos populares, ¿no? Porque cuando los segundos cuentan, la policía está a solo unos minutos de distancia. Claro, en 20 segundos a lo mejor ocurre el robo y ya es demasiado tarde, cuando a lo mejor en unos segundos, en otras circunstancias, se podría haber estado resuelto o ya al criminal no se hubiese ocurrido. Si yo soy un ladrón de casas, que me gusta romper la ventana y entrar por la noche a robar en casas, Saben, literalmente pasó a lo largo de la historia, policías deteniendo robos también, ¿eh? No es como que solamente llegan después para castigar al culpable y ya. entro en una casa a las afueras de Gijón y bueno, ahí a lo mejor en las afueras si es un pueblo, a lo mejor hay cazadores o tal y puede que haya alguna gente armada. Pero si es un entorno, una urbanización de estas afueras de las ciudades donde sé que la mayor parte de la gente no está armada y tal, voy a entrar en esa casa bastante más tranquilo que si entro en la casa de un
yo qué sé, de una persona en Texas, ¿no? Que no en Texas, en el sur en el sur de Estados Unidos, de Estados Armados. No voy a entrar muy tranquilo en esa casa, porque digo, como hay alguien dentro, se me van a hacer una cantidad de agujeros en un minuto que voy a flipar, porque además por ley, hasta yo allanando su casa pueden agujerearme lo que quieran. Entonces, probablemente no entren en esa casa. Habrá quien sí, aún así lo haga, pero bueno, ya está la gente para defenderse, ¿no? No sé qué haces entrando a la casa de nadie, asustando a nadie, o robando a nadie. Es culpa tuya, ¿no? Sí, y un revólver te basta para la defensa del hogar, sin ningún problema. Es un arma que es confiable, difícil, muy difícil que se trabe, es fácil de usar y un espacio reducido como puede ser un hogar, pero la verdad no necesitas algo que sea excesivamente preciso. Tranquilamente, un revólver te sirve para la defensa personal. De hecho, muchos dirían que es lo mejor para la defensa personal, precisamente por lo que acabo de decir, es muy fiable. No se te va a atascar nunca un revólver. Y si tenés algún problema con la bala, simplemente volvés a gatillar y te dispara la siguiente. Para entrar, lógicamente, esto hay que ser muy tonto o muy malo para que te parezca mal que la gente se defienda en su propia casa, ¿no? Hay que ser muy tonto o muy mala persona. Bien, pues ya digo, yo, si soy un ladrón, tendré bastante reticencia a entrar en casas de zonas donde yo sepa que la gente suele estar armada, o en casas en las cuales haya armas de fuego, ¿no? Digo, mejor me la juego, mejor voy a otro sitio. Bien, la mayoría de crímenes violentos, de atracos, de violaciones, de abusos, de homicidios, etcétera, ocurren en cuestión de segundos, ¿vale? O minutos. Lo cual es siempre, casi siempre, demasiado rápido para que cualquier patrulla pueda prevenirlo o pararlo. Y de hecho, en Estados Unidos se calcula que el tiempo medio de respuesta policial a una emergencia varía entre 9 minutos en algunas ciudades y hasta 60 minutos a veces en zonas rurales. La gente en las zonas rurales tiene armas, se defiende, si pasa algo, bla, llama al vecino, pim pam, normal, si la policía más cercana está a una hora, a ver que si esperamos a que vengan a defendernos, ya me dirás, hasta podemos tomar un café con el ladrón. Bueno, claro, lamentablemente cuando el auxilio oficial, digamos, público, llega, lo peor ya ha ocurrido. Entonces la víctima se fue agredida, o asesinado, o ha sido robado, o ha sido desarmado, lo que sea, ¿no? Entonces es importante entender que la policía no tiene necesariamente la obligación legal de proteger a cada individuo o a cada persona en cada momento, no tenemos todos un policía al lado en todo momento. La misión es mucho más general, es mantener un orden público, investigar delitos después y tal, pero hay cortes, hay casos. Dicho sea paso, ¿alguno de ustedes dispararía un arma automática o un rifle de alto calibre antimaterial dentro de su hogar? Yo ni en pedo. Pero ni en pedo dispararía eso dentro de mi casa. Reventás la casa y podés matar a alguien que esté adentro de la casa o que estaba pasando por afuera. Pero ni en pedo disparo eso. Incluso donde se ha determinado que no pueden ser considerados responsables por no impedir un crimen específico. No es necesariamente ese su trabajo. Si pueden, sí lo hacen y tal. Ya digo, hay mucha gente maravillosa intentando hacer su trabajo ahí y tal. Pero claro, llega tarde, normal. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el Tribunal Supremo afirmó que en el caso Rock versus González, que no existe un deber constitucional exigible de la policía de proteger a una persona frente a un criminal. No es que, es que me pasó esto, la culpa es de la policía. No, la culpa es del criminal y la policía investiga el crimen, hará lo que sea, pero no es su labor, digamos, defenderte en ese momento. Debería ser la persona que es capaz de defenderse o las personas allegadas. Entonces, claro, esto suena bastante chocante, pero lo que refleja son los límites prácticos de la cuestión policial. Las fuerzas del orden no pueden estar omnipresentes, aunque quieran. Aunque tengas un estado policial, aunque tengas cientos de miles, millones de policías, no se puede. Tiene que haber un policía al lado de cada persona velando por ellos en todo momento. Entonces, por lo tanto, en la vida real, durante A ver, si tenés cientos de miles de millones de policías, tomando en cuenta que somos 8.000 millones de seres humanos, entonces sí, literalmente te basta y te sobra para tener a todo el mundo bien vigilado, eso lo digo. No sé cuántas personas cree que somos, pero sí, cientos de miles de millones. suena bastante chocante, pero lo que refleja son los límites prácticos de la cuestión policial. Las fuerzas del orden no pueden estar omnipresentes, aunque quieran. Aunque tengas un estado policial, aunque tengas cientos de miles, millones de policías, no se puede. Tiene que haber un policía al lado de cada persona velando por ellos en todo momento. Se puede. En la vida real, durante estos intervalos donde ocurren cosas malas, entre que se desata una agresión y que llega la policía, la única esperanza de las víctimas normalmente es su propia capacidad de defensa, ya sea el entrenamiento que tenga, de defensa que tenga con defensa personal, o con artes marciales, o con lucha, o con lo que sea, o con la capacidad de portar armas y tal, ¿no? O sprays, o tasers, o lo que sea, no todo tiene que ser una magnum y hacer agujeros a la gente, no tiene que ser así, hay otras armas, pero bueno, va un poquito en toda esta línea, ¿no? Al principio los civiles poseen armas para defenderse, sería una situación muy peligrosa. Se les deja completamente dependientes de la ayuda oficial, que a la hora de la verdad no suele estar ya a tiempo. No suele llegar a tiempo. Bien, datos concretos, por comentar algunas cosas. Hay un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que encontró que en delitos violentos la víctima misma u otras personas presentes toman alguna acción de defensa en un porcentaje significativo de casos porque la policía simplemente no puede llegar instantáneamente. Entonces es la gente la que lleva a cabo eso. Estoy recordando ahora, me viene a la mente, no lo conté aquí en el guión, aquel caso donde había entrado un terrorista en una iglesia en el sur de Estados Unidos, abrió fuego contra el altar, donde estaba el párroco, no recuerdo qué tipo de congregación, si eran baptistas, si eran católicos, si eran protestantes, de qué ramificación, pero hacia el altar abrió fuego y creo recordar que vi el vídeo, creo que abrió fuego una vez. Entró, tenía una escopeta agochada sin el pantalón, una recortada me parece, la saca, empuña hacia el altar, abre fuego y antes de abrir fuego una segunda vez está ya en el suelo batido. Se ve a la izquierda de la imagen a un hombre que está asistiendo a la misa con normalidad, escucha el disparo, mira hacia la izquierda y en cosa de un segundo o dos, ya sabéis cómo son los americanos están acostumbrados a disparar, levanta la camiseta, saca una pistola del cinturón, pam, tiro en la cabeza al... Sacó una pistola. De acuerdo. No sacó un rifle de 50 milímetros. No tenía eso en la iglesia. Era un arma personal. Era un arma de puño para defensa personal eso. al agresor y en el suelo, neutralizado. Es decir, mal porque esa persona
Yo creí que de hecho el tejano andaba con un revólver, pero bueno, supongo que era una pistola. Para el caso sería lo mismo. Persona, ese que atacó con esa escopeta y disparó hacia el altar, cometió un crimen, un atentado, creo que era un atentado terrorista con intenciones religiosas, si no recuerdo mal. Muy mal, lógicamente, muy mal. Y es una pena que haya fallecido, lógicamente. Pero le dio tiempo a disparar una vez. ¿Por qué? Porque las personas de esa iglesia estaban armadas. Y un hombre que no estaba armado, sino que estaba entrenado y fue capaz de abatir a esa persona, que es el verdadero culpable, es el malo, es el que decidió disparar a una persona inocente, fue capaz de abatirla en un segundo, en 2 segundos. O sea, es una cosa rapidísima. No es que el vídeo, por ahí os lo comento algún día. Es impresionante. Abre fuego contra el altar y antes de que le dé tiempo a disparar otra vez, está neutralizado, está en el suelo ya, con un agujero en la cabeza. Bien, pues ahí se ha visto una tragedia. Si nadie hubiese estado armado en esa iglesia y esa persona hubiese tenido suficiente munición, podría tranquilamente haberse cargado a toda la iglesia. Podría haberse cargado a 100 personas, a 120 personas, como pueden algunas masacres en algunos sitios. ¿Por qué nadie más está armado? Solo él. De ahí a que llegue la policía o incluso si alguien avisa. Si nadie avisa, igual se carga a todos y si no hay cobertura o lo que sea, se carga a todo el mundo y se va de allí y ya está. Si la gente no está armada. Caray, la gente estaba armada. Disparó una vez y antes de dar el segundo disparo estaba en el suelo. Muy impresionante este tipo de... No quiere decir que siempre sea así, ni todo sea tan espectacular, ni que todo el mundo sea tan bueno disparando como ese buen feligrés que lo neutralizó. No quiere decir que todo el mundo sea así. Pero quizá yo me sentiría bastante más seguro si las personas que tienen las armas son más como esa gente, gente cordial, amable, educada, que pertenece a su comunidad, conoce a sus vecinos, que vela por la seguridad de todos y quiere el bien por la gente de su comunidad, y no está en manos de que no se le ocurra a algún delincuente sacar un cuchillo, una pistola o lo que sea. Bien, entonces pues esto es lo que comentaba, ¿no? Episodios donde son civiles armados quienes detienen a los atacantes. Entonces, por eso mismo, por esta parte, la autodefensa no es un capricho, sino una necesidad ante la... El título de tu video no es que ciertas personas deberían tener armas. Literalmente el título es ¿por qué todo el mundo debería tener armas? Sobre todo tu madre. Literalmente, ese es el título. ¿Qué pasa si tu madre no es tan buena tiradora? O sea, mejor es mejor tiradora que ese tipo. ¿Y qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si no sabe usar armas? Tu argumento es todo el mundo. la naturaleza de estos hechos delictivos, de cosas que son negativas y que pasan y seguramente van a pasar siempre. La policía puede cumplir funciones vitales muy importantes en según qué comunidades y qué sociedades, pero generalmente actúa después de que el daño esté hecho y para sobrevivir en el momento inmediato del ataque, contar con medios de defensa propios es decisivo. Yo creo que esto es importante, ¿vale? La legítima defensa armada reconoce los hechos reales, está ligada a los hechos reales. Cada individuo es el primer responsable de su seguridad personal. Y luego ya veremos, bueno, y las personas que estén en su entorno. Yo digo, si vas con tus hijas de 10 y 7 años, las niñas vayan con una Colt o que vayan con una 9 milímetros o con una... No digo eso, tú usas responsabilidad de seguridad, ¿sabes? No pasa nada. Incluso padres a 7 años, las niñas vayan con una su seguridad personal. Y luego ya veremos, bueno, y las personas que estén en su entorno. Yo digo, si vas con tus hijas de 10 y 7 años, las niñas vayan con una Colt o que vayan con una 9 milímetros o con una... No digo eso, tú usas ¿Por qué no? ¿Y por qué no esas niñas? Esas niñas son parte de todo el mundo. ¿Por qué esas niñas no deberían tener un arma de fuego? Obviamente yo creo que no deberían, pero ¿cuál es tu argumento? ¿Por qué limitas la libertad de esas niñas? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento ahí? Es más, de hecho lo repito. Si yo quiero tener una bomba nuclear, ¿por qué el Estado debería impedir que yo me compre una? Si tengo el dinero para comprarme una bomba nuclear y quiero tener una bomba nuclear, ¿por qué no debería tener una? ¿Cuál sería el argumento? Y funcional, nada de que la bomba nuclear esté desarmada, no, que sirva, carajo. responsabilidad de seguridad, ¿sabes? No pasa nada. Incluso ese padre o esa madre que vaya con esas niñas no tiene tampoco que estar armado. Yo no digo que todo el mundo vaya armado. Digo que no hay derecho a que a la gente se le prohíba portar un objeto como puede ser de las armas, ¿vale? Ah, ok. Entonces el argumento, paren. Paren. No está diciendo que las niñas deberían usar armas, está diciendo que no habría que prohibírselos. Eso es lo que dice, a ver. Es el primer responsable de su seguridad personal. Y luego ya veremos. Bueno, y las personas que estén en su entorno. Yo digo, si vas con tus hijas de 10 y 7 años, las niñas vayan con una Colt o que vayan con una 9 milímetros o con una... No digo eso. Tú usas responsabilidad de seguridad, ¿sabes? No pasa nada. Incluso ese padre o esa madre que vaya con esas niñas no tiene tampoco que estar armado. Yo no digo que todo el mundo vaya armado. Digo que no hay derecho a que a la gente se le prohíba portar un objeto como puede ser de las armas, ¿vale? Sobre todo que se lo prohíba un... Ok, para. Entonces, bueno, estás diciendo que las niñas deberían estar armadas, pero estás diciendo que no hay derecho a prohibírselos. ¿Ese es tu argumento? Estado. Si hay un pueblo que voluntariamente decide, oye, vamos a ser el pueblo, no tenemos armas. Lo pongo de nuevo, es que lo que está diciendo, 10 y 7 años, las niñas vayan de su seguridad personal. Y luego ya veremos. Bueno, y las personas que estén en su entorno. Yo digo, si vas con tus hijas de 10 y 7 años, las niñas vayan con una Colt o que vayan con una 9 milímetros o con una... No digo eso. Tú usas responsabilidad de seguridad, ¿sabes? No pasa nada. Incluso ese padre o esa madre que vaya con esas niñas no tiene tampoco que estar armado. Yo no digo que todo el mundo vaya armado. Digo que no hay derecho a que a la gente se le prohíba portar un objeto como puede ser de las armas, ¿vale? Sobre todo que se lo prohíba un Estado. Si hay un... O sea, lo que está diciendo es, no digo que deberían, pero no hay derecho a prohibírselo, es eso, ¿qué carajo? un pueblo que voluntariamente decide, oye, vamos a ser el pueblo, no tenemos armas. O bueno, seguramente dirían, vamos a tenerlas todas en un arsenal concreto, un sitio, pues nos atacan desde fuera y ahí defendernos. El resto del tiempo están bajo llave, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí, lo pactan ellos, me parece bien. Somos el pueblo sin armas, nos llamamos sin armas, el pueblo sin armas. Así es el nombre de vale, si voluntariamente deciden hacer eso, por mí no hay ningún problema. La cuestión está en que llegue un estado y desarme su población por fuerza, digamos, que es lo que ocurre con los estados en el mundo, ¿no? Bien. Y luego un elemento que tampoco se menciona mucho, que es el de
los buenos, no solo los malos ciudadanos armados, que nos da como miedo y tal, sino los buenos ciudadanos armados. Hay buenos ciudadanos armados en contraste con el monopolio estatal de la protección y el monopolio del Estado y de los criminales de tener armas. Si solo la policía y los criminales tienen armas, estamos, por un lado, indefensos frente a los criminales y por otro lado, indefensos frente a los Estados, que también son criminales, como todo el mundo sabe. Bien, en la actualidad, bajo prohibiciones estrictas, a menudo solo los criminales y la policía están armados. Esto crea un ¿Y qué pasa si no creo que todos los estados son criminales? Ah, eres idiota, eres infantil. Ah, ok, gracias. monopolio de la fuerza en el cual el Estado se erige como el único protector y los delincuentes como los únicos que desafían a ese monopolio o teniendo armas ilegalmente. Entonces, el Estado tiene la excusa perfecta diciendo, oye, si hay criminales que están armados, entonces yo te defiendo. Y le dices, señora, suélteme el brazo. ¿Quién es usted para defender? O sea, yo no le digo que me defienda de esos malos que vienen a atacarme. Es usted que me ha desarmado y me ha dejado indefenso. Y ahora está vendiendo usted su servicio de defensa. Usted se ha creado un monopolio para que yo le necesite. Para que yo necesite que usted me defienda. Entendemos un poco el concepto. No, si yo te defiendo de los malos que tienen armas. No, perdona, tú me has desarmado, me has dejado indefenso y ahora me estás vendiendo tu producto, que es que te defiendo de esos malos que te atacan. Pues manda carajo, pues no me desapareces. No termines y yo ya necesito tu protección. O ya me cogería la protección. O sea, y que vos preferís que no haya ningún tipo de protección estatal, que no haya policías vigilando. Vos querés ser el Punisher, tener el arma y bajarte a todos los delincuentes que encuentres. Ese es el mundo en el que querés vivir. No digo que no puedas tener un arma para defensa personal, ¿eh? Solo estoy diciendo, vos querés que la seguridad del ciudadano quede solamente en manos del ciudadano en cuestión. O sea, no solo que no me parece realista, no me parece responsable. ¿Y qué de las personas que no saben usar armas? Siempre hay personas que no son buenas usando armas, ¿eh? O que no quieren usar armas. Que se caguen. O más vale que tengan plata para contratar guardaespaldas. Protección que quieras. Ya miraré yo en Google Reviews a ver quién me da mejor protección. Ya miraré yo. O sea, tú me atacas, me desarmas, por la fuerza me quitas las armas y luego cuando tienes tu monopolio de las armas me dices que si hay, se han colado un par de armas por ahí, los criminales, bueno, ya te defiendo yo. Tú dame la mitad de lo que ganas por los años y ya te defiendo yo. Pero no, o sea, bueno, así funcionan todos los monopolios, no solo el de la violencia, ya sabemos cómo funcionan las élites, los estados. Bien. Entonces, el ciudadano honesto se queda en medio de estos sinvergüenzas, desprotegido y totalmente dependiente, claro. Entonces, los críticos del estatismo sostenemos que lo que está buscando es mantener ese monopolio de la protección para reforzar su poder y la necesidad de su presencia y de su acción. En general, una escasez artificial, una necesidad donde no la había. No, estamos bien aquí, nos defendemos nosotros, no se preocupe. No, denos todas las armas, quédense indefensos y ya les proporciono yo la protección. Pero perdón, yo te pedí que me protejas. No, tú dame las armas y ya te protejo yo. Señora, que es que no quiero que me defienda usted, que ya me defiendo yo. No, tú dame todas las armas o te meto en la cárcel. Perdón, pero es tú que me estás diciendo, me estás desarmando, que me des las armas o que te pego un tiro. Pero no eres tú que me vas a defender, señor Estado, no, que me des las armas. Así es, esta es la lógica. Yo creo que no hay que ser tampoco súper inteligente para entenderlo. Bien. Qué análisis más malísimo, ¿eh? Más pedorro no puede ser. Un contraargumento fuerte contra toda esta cuestión es fomentar la figura del ciudadano bueno y entrenado con armas que actúa como una contraparte para el criminal armado. Puse unos cuantos ejemplos en el apartado anterior, ¿no? La idea simple, ante una situación de peligro, es muy preferible que haya un ciudadano decente armado en el lugar en el que está ocurriendo eso, a que solo el criminal tenga un arma en ese lugar. Y que la policía vaya tarde. Yo prefiero que haya ciudadanos buenos que estén armados y que no solo los malos tengan armas, porque así ellos se encargarán de defender aquello. Y si la sociedad tiene buena educación... Ok, para, y según tu misma lógica, ¿no sería mejor que haya un policía? Entonces... ¿Qué impide que yo mate a alguien y si me preguntan solo digo que es un criminal y ya? Total, no va a haber un sistema que investigue las evidencias para ver si es real o no. Bueno, Driel, vos tenés que entender que vos no podés hacer eso porque es moralmente incorrecto. ¿Y qué clase de persona haría algo que es moralmente incorrecto? Nadie hace algo moralmente incorrecto. Por eso es que no necesitamos ni de policía, ni un sistema judicial, ningún tipo de investigación. Con tu palabra es más que suficiente porque sabemos que no vas a mentir. Es más, los criminales no existen. Son cosas de... Eso, los criminales salen en los animes. Salen en las películas de ciencia ficción, nada más. Eso es fantasía, gente. Y gente, digamos, eso, bien educada, con valores, con una buena moral, etcétera, velarán ellos porque las cosas malas no ocurren. Así que hay ejemplos de países o de culturas, de zonas muy avanzadas donde eso no ocurre. Es que no es tampoco tan difícil de entender. Y hay que permanentemente dar argumentos y argumentos y argumentos. Bueno, no quiero extender mucho más. Tengo bastantes más notas, pero no quiero extender mucho más porque yo creo que este punto ya se ha entendido y no quiero ser tampoco muy insistente. Vamos a ver, tengo alguna cosa más por aquí, comentarios y tal. No. Bueno, pues entonces, por resumir un poco la cosa, podemos dejar aquí la parte de esta de las armas. Ahora pasamos a las armas culturales. Podemos decir que todos los argumentos anteriores que hemos dicho, que están además respaldados por datos, por algunos ejemplos históricos y por estudios, convergen en la tesis central de lo que estamos comentando. Prohibir las armas a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos honestos, no garantiza ni una sociedad más segura, ni puede necesariamente mejorar la situación y puede tener efectos contraproducentes, porque la gente no pueda defenderse ella misma y que la policía llegue tarde, ¿no? El derecho a poseer los medios de defensa, poseer un objeto, es que es raro, ¿por qué no puedo tener un objeto? Es como que te prohíban un cuchillo, o un cristal, o eso, que le corten las manos a Mike Tyson, o a yo que sé, o a Ngannou, Las manos de Mike Tyson no son un objeto, son parte de su cuerpo. Y literalmente, ¿cómo te van a prohibir tener un objeto? De acuerdo.
Entonces, ¿estás a favor de que yo pueda tener una nuke? Es literalmente un objeto. Yo, un ciudadano responsable, ¿debería poder tener una bomba nuclear en el patio de mi casa? ¿Debería poder tener armamento nuclear completamente funcional? Te prometo que no lo voy a usar. Porque por los argumentos que estás dando, imagino que sí. Imagino que la respuesta es sí. Si no se puede regular las armas y no se puede prohibir que alguien posea un objeto, entonces no veo qué argumento puedes darme en contra de que yo tenga una bomba nuclear. Es que no tiene sexo. A John Jones. A John Jones, cuidado. Madre mía, la gente que podría bajarse John Jones antes de que lo detenga la policía. Bien, el derecho a posar esas cosas es inherente a la propia dignidad de las personas, desde mi punto de vista, y a la capacidad que tiene una persona verdaderamente libre de defenderse ella misma, de defender a los suyos. Las verdaderas soluciones a la violencia que hay en muchos sitios pasan por atender a las causas profundas de por qué se utiliza eso, cuáles son los problemas sociales, el desarraigo, por qué la gente recurre a esa violencia. A la violencia en general, no solo a las armas, a todos los tipos de violencia. Hay que atacar ese problema, no, te quito el juguetito, bueno, te cojo un cuchillo, pues te quito un cuchillo, te cojo un cristal, pues te atropello con un coche, pues prohíbo los coches, pues no es la mejor ver por qué le pasa a esa gente, porque agrede, antes que prohibir todos los juguetitos, vamos a prohibir los cuchillos, las pistolas, los cristales, todo, los bates de béisbol, las barras, los palos, los palos también, porque te puedes cagar a alguien. No es uno o lo otro, se pueden hacer ambas, No es la mejor ver qué le pasa a esa gente y por qué ocurre eso, porque la gente de su entorno, de su barrio, de su comunidad no es capaz de frenarlo o de detener esa violencia. Porque en cuanto alguien hace clic y empieza a rebelarse y a generar violencia en un barrio, por ejemplo, o en un sitio, tiene todas las de ganar siempre, porque no hay nadie que le pare los pies. No entendemos eso, que es la gente la que mantiene el orden. Bien, pues hasta aquí el tema este, ¿no? Ahora vamos como siempre con nuestros agasajos culturales. Las citas van a ser realmente dos citas relacionadas con la temática esta que hemos estado tocando. Perdonad que notaréis que voy con un poco de prisa porque estoy hablando bastante tarde. Estoy casado, tuve un día súper liado y no quiero... Ok, agasajos culturales. Esto no va a ser parte de nada. Gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta y comentar. Suscríbanse para más videos como este en el futuro. Si quieren, también pueden suscribirse a mi otro canal, Pochoclo en 3D, donde reacciono a estos videos en vivo y donde ustedes pueden mandarme videos para que reaccione. Y si quieren apoyarme, el enlace a mi Patreon está en la descripción. Nos vemos.